23 de abril de 1944. Lublin ocupada. Polonia. El patio se encontraba vacío cuando llegó la orden, sin gritos ni armas en alto. Solo una frase pronunciada con calculada calma. Arriba las faldas. Miriam Weinberg no comprendió las palabras de inmediato, pero entendió el gesto perfectamente. El movimiento seco de la mano del Oberleutnant Wilhelm Hartmann. La pausa deliberada tras la frase. El silencio impuesto como trampa. Las órdenes verdaderas nunca necesitan repetirse, simplemente esperan. A su lado, Rachel Katz mantuvo su cuerpo completamente inmóvil, no por obediencia, sino porque sabía que cualquier reacción prematura sería interpretada como debilidad colectiva. Y en campos como este no se castigaba a una mujer individual, se castigaba a la fila completa. La primera falda se elevó despacio, luego otra y otra más. El sonido del tejido rozando pareció excesivamente alto en aquel patio desierto. Ningún objeto cayó al suelo. Ninguna hoja de papel. Ningún arma improvisada. Solo piernas delgadas, marcas antiguas. Piel que ya no protegía ni siquiera el pudor. Hartmann esperaba el momento del impacto. Ese instante en que algo delataría culpabilidad. El sonido metálico de un objeto prohibido golpeando el pavimento. Pero el impacto nunca llegó. Lo que llegó fue el silencio, demasiado prolongado para resultar cómodo. El Feldwebel Kurt Neumann avanzó medio paso, preparado para actuar, pero se detuvo porque no había motivo, nada justificaba violencia, nada sostenía la inspección. Hartmann sintió algo extraño subir por su garganta. Duda, y para un oficial alemán la duda era inadmisible. «Más alto», ordenó con irritación. Las mujeres obedecieron no por sumisión, sino por estrategia. Dvora Levinson sintió sus manos temblar incontrolablemente. Hannah Stein mantuvo la mirada baja ocultando un detalle que nadie allí parecía notar. Las costuras internas de las faldas eran demasiado planas, demasiado perfectas. Cuando Miriam tropezó a propósito y la falda volvió a caer cubriendo sus piernas, algo invisible se rompió en el aire. La inspección aún no había terminado, pero la autoridad sí lo había hecho. Y en ese preciso momento, sin percibirlo conscientemente, el oficial había cometido el error más peligroso posible. Permitir que aquellas mujeres entendieran que él ya no controlaba la situación. Miles de mujeres judías pasaron por campos provisionales en Europa del Este entre 1942 y 1945. La mayoría jamás regresó. Las que sobrevivieron no lo hicieron por casualidad, sino por algo que ningún manual militar podía anticipar. La capacidad de entender al enemigo antes de que el enemigo comprendiera sus propias limitaciones. Si esta historia te llegó al corazón, apóyala con tu me gusta y suscríbete para no perder los próximos videos. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país me estás viendo. Quiero saber desde dónde acompañas a quienes la historia quiso silenciar. Si deseas convertirte en miembro del canal y apoyar este trabajo, presiona el botón unirse. Y si el video te gustó, haz clic en el botón gracias para ayudarnos a crecer. Europa del Este. En 1944 era un mosaico de campos provisionales, guetos en liquidación y centros de redistribución. El campo donde ocurrió esta historia no tenía nombre oficial. Aparecía en los informes alemanes como Instalación 14B. No era Auschwitz ni Treblinka, era algo más insidioso. Un lugar diseñado para quebrar la voluntad antes que el cuerpo. Aquí no había cámaras de gas inmediatas, había inspecciones constantes sin horario fijo, cambios arbitrarios de reglas, castigos impredecibles. La humillación funcionaba como método. El miedo como herramienta. Pero los sistemas perfectos asumen que nadie observa sus patrones, y esa fue la apuesta que perdieron. Miriam Weinberg tenía 27 años cuando llegó al campo en febrero de 1944. Antes de la guerra había estudiado Derecho en la Universidad de Lublin. Su padre, abogado defensor, le había enseñado algo que ningún decreto podía prohibir: leer el lenguaje corporal de quien tiene autoridad.
Los jueces mienten con palabras, le decía, pero sus manos dicen la verdad. En el campo esa habilidad se transformó en supervivencia. Miriam observaba, memorizaba horarios, identificaba patrones, sabía qué guardias evitaban contacto visual y cuáles buscaban pretextos para golpear. Sabía cuándo una orden era genuina y cuándo era teatro. Y sabía que el Oberleutnant Wilhelm Hartmann era demasiado joven, demasiado inseguro y demasiado ansioso por demostrar autoridad. Rachel Katz tenía 39 años. Antes de la ocupación había sido profesora de historia en Kielce. Había perdido a su esposo en el bombardeo de Lublin. Sus 2 hijos habían muerto de hambre en el gueto. No había lágrimas cuando hablaba de ellos, porque las lágrimas eran lujo que el campo no permitía. Rachel tenía una voz tan baja que obligaba a las personas a inclinarse para escucharla. Esa voz no era debilidad, sino estrategia. Cuando Rachel hablaba, las mujeres se acercaban, y cuando se acercaban formaban círculo. Ella no dirigía ni daba órdenes, pero cuando algo necesitaba ser dicho, pasaba primero por ella. Dvora Levinson tenía 21 años, estudiante de medicina interrumpida, memoria fotográfica, nervios frágiles, manos que temblaban cada vez que un guardia se acercaba. Las otras la protegían porque Dvora memorizaba todo: nombres completos de guardias, fechas exactas de transportes, números de identificación. Era el archivo humano del barracón. Hannah Stein tenía 34 años. Había sido ingeniera textil en Radom antes de la guerra, especializada en diseño de fibras industriales, técnicas de manufactura de telas resistentes, camuflaje textil usado en uniformes militares. Conocía todo sobre tensión de materiales, resistencia al desgarro, cómo modificar estructuralmente una prenda sin alterar su apariencia externa. Cuando las mujeres del barracón necesitaban ocultar algo, un pedazo de pan robado, una nota escrita en papel de embalaje, un objeto pequeño confiscado de un área de trabajo, Hannah no escondía los objetos en bolsillos obvios, ni en forros dobles que cualquier inspección rutinaria detectaría. En lugar de eso, rediseñaba la estructura misma de la ropa para que los objetos desaparecieran en la arquitectura del tejido. Costuras internas que parecían decorativas, pero creaban compartimentos planos, distribución de peso que hacía que una falda colgara de manera natural incluso con algo oculto. Y 3 semanas antes de aquella mañana de abril, Hannah había notado algo que las otras mujeres habían pasado por alto durante la distribución de ropa. Las faldas que les habían dado no eran estándar. Tenían bolsillos internos mal cosidos intencionalmente, forros dobles innecesarios para el tipo de tela usado, estructuras que creaban volumen artificial en lugares estratégicos donde sería fácil detectar objetos ocultos. No eran defectos de fabricación sino trampas deliberadas diseñadas por alguien en la administración del campo, lugares donde objetos ocultos podían ser detectados con facilidad durante una inspección física. Hannah pasó 2 semanas rehaciendo discretamente cada falda del barracón. Eliminó forros, aplanó costuras, redistribuyó peso, no para crear escondites, sino para eliminar la posibilidad de que hubiera dónde ocultarlos. No era resistencia activa, era resistencia arquitectónica. Lea Bergman tenía 25 años. Había estudiado física acústica en Brno. Su padre, musicólogo judío, le había enseñado que las emociones humanas tienen firma acústica, que el miedo cambia la frecuencia de la voz. En el campo Lea detectaba patrones sonoros que precedían eventos peligrosos. El ritmo de las botas alemanas, el tono de voz que precedía violencia, el silencio que anunciaba redadas. Esa mañana de abril, mientras las mujeres formaban fila, Lea escuchó algo en la voz de Hartmann. Una nota aguda casi imperceptible, un microtemblor que revelaba inseguridad. Y un enemigo inseguro era un enemigo que podía cometer errores. 5 mujeres, 5 formas de leer el mundo. Ninguna había planeado volverse resistencia, pero en un lugar donde pensar estaba prohibido, seguir pensando ya era rebelión. El Oberleutnant Wilhelm Hartmann había llegado al campo en marzo de 1944 con órdenes claras: restablecer el orden. Los informes hablaban de contrabando no especificado, comunicación irregular,
Actitudes desafiantes no documentadas, nada concreto, solo la sensación de que algo estaba fuera de control. Hartman tenía 29 años, metódico, disciplinado, profundamente inseguro. Había sido ascendido por vacantes dejadas por oficiales muertos en el frente oriental. Su experiencia era supervisar depósitos de suministros. No había visto combate real. Su única herramienta era el manual de procedimientos, y los manuales no funcionaban aquí. Las prisioneras obedecían todas las órdenes, formaban filas perfectas, respondían cuando se les hablaba, pero algo en su obediencia era incorrecto, demasiado precisa, demasiado coordinada. Hartman intentó inspecciones sorpresa a las 3 de la madrugada, pero las mujeres ya estaban despiertas. Intentó cambiar horarios de comida sin previo aviso, pero las raciones seguían siendo redistribuidas internamente. Intentó aislar a sospechosas, pero las otras llenaban el vacío antes de que él pudiera interrogar. El problema no era desobediencia, sino anticipación. El Feldwebel Kurt Naumann, su segundo al mando, era un ejecutor puro. No pensaba, no dudaba. Para él las prisioneras eran problemas logísticos. Si una mujer moría era error de cálculo. Si un barracón desaparecía era eficiencia. Naumann no odiaba a las prisioneras, simplemente no las consideraba humanas. Y fue Naumann quien sugirió la inspección corporal colectiva. Herr Oberleutnant, si hay contrabando está en la ropa o en el cuerpo. Una revisión completa eliminará toda duda. Hartman dudó, porque las inspecciones corporales generaban reportes, y los reportes generaban preguntas desde Berlín. Pero Neumann insistió. No necesita ser violenta, solo humillante. Una vez que entiendan que no hay privacidad, dejarán de intentar ocultar cosas. Hartman aprobó la orden. No fue decisión ideológica, sino decisión de hombre inseguro buscando resultados medibles. La orden llegó a través de Eva Kowalska, la intérprete civil. Eva tenía 41 años, hablaba alemán, polaco y yiddish con fluidez. Su trabajo era traducir órdenes. Su dilema era decidir qué tanto traducir exactamente. Eva vivía en la zona gris más peligrosa. No era alemana, no era judía, no era prisionera, no era libre. Su existencia dependía de ser útil sin ser indispensable. Esa mañana, cuando Hartman le ordenó traducir arriba las faldas, Eva vaciló por una fracción de segundo, no porque no entendiera, sino porque sí entendía. Repitió las palabras en yiddish. Las mujeres las escucharon y en ese instante algo cambió en el aire. Miriam lo sintió primero. No fue la orden en sí, sino el tono. Hartman no estaba seguro. Su voz había sonado demasiado alta, como si estuviera convenciéndose a sí mismo, como un abogado joven leyendo una sentencia que no entiende completamente. Rachel lo confirmó con una mirada lateral, no hacia Hartman, sino hacia Neumann. El Feldwebel estaba inmóvil, manos cruzadas detrás de la espalda, barbilla ligeramente levantada, postura de hombre esperando resistencia. Eso significaba que esperaban algo específico, algún error, alguna reacción que justificara escalada. No iban a dársela. Dvora empezó a temblar, primero las manos, después los hombros. Lea colocó una mano discreta en su espalda, sin hacer contacto que pudiera ser visto por los guardias, pero lo suficientemente cerca para que Dvora sintiera presencia. No un gesto de consuelo, sino un recordatorio físico. Mantén el cuerpo quieto, controla la respiración. No des señales. Hannah, la ingeniera, tuvo un pensamiento frío y técnico mientras observaba las primeras faldas subir. Las modificaciones que había hecho 3 semanas atrás iban a ser puestas a prueba de una manera que nunca había anticipado completamente. No había objetos ocultos que pudieran ser encontrados, pero la pregunta real era si las costuras modificadas se notarían bajo inspección visual directa. Si alguien, probablemente Neumann, decidía pasar las manos por la tela, detectaría que había sido alterada. La primera falda subió, pertenecía a una mujer mayor cuyo nombre Hartman no conocía ni le importaba. Piernas delgadas como ramas secas, piel marcada por desnutrición,
moretones viejos que nunca terminaban de sanar, cicatrices de origen incierto. Nada más. Hartman esperó 5 segundos completos mirando fijamente las piernas de la mujer, como si la intensidad de su mirada pudiera hacer aparecer contrabando de la nada. 10 segundos. El silencio en el patio era tan completo que se escuchaba el viento silbando entre las rendijas de los barracones. Ningún objeto cayó. «Siguiente», ordenó, y esta vez su voz sonó menos firme que la primera vez. Otra falda, otra mujer, otro par de piernas delgadas. Mismo resultado. Nada, nada, nada. Neumann avanzó un paso inspeccionando visualmente con ojo entrenado de veterano, que había participado en cientos de inspecciones similares. Buscaba bultos asimétricos en la tela, irregularidades en cómo colgaba la ropa, cualquier señal de que algo estaba escondido en costuras o forros. Sus ojos se movían metódicamente de una mujer a la siguiente, escaneando, evaluando, buscando. No había nada. Las faldas colgaban perfectamente planas, las costuras eran uniformes, no había volumen artificial en ningún punto. Hannah había hecho su trabajo con precisión quirúrgica. «Más alto», ordenó Hartman, y su voz sonó definitivamente menos firme que antes. Había una nota de frustración comenzando a filtrarse, de impaciencia, de algo peor. Duda. Las mujeres obedecieron sin protestar. Las faldas subieron hasta la cintura exponiendo completamente piernas, muslos, ropa interior raída que había sido lavada tantas veces que el tejido era casi transparente. El viento frío de abril atravesó el patio abierto levantando polvo y el olor a humedad de los barracones. Algunas mujeres temblaron visiblemente por el frío. Otras permanecieron completamente inmóviles como estatuas de sal, conscientes de que cualquier movimiento podía ser malinterpretado como resistencia. Nadie habló, nadie lloró, nadie les dio a los guardias la satisfacción de reaccionar emocionalmente. Miriam observó a Hartman con atención forense. El oficial miraba hacia las mujeres, pero sus ojos no estaban enfocados. Esperaba algo que no llegaba, y cuanto más esperaba, más evidente se volvía el error táctico. Ahora Hartman tenía 2 opciones: encontrar algo o admitir que no había nada, y ambas lo debilitaban. Leah escuchó el cambio en la respiración de los guardias. Algunos desviaron la mirada, no por compasión, sino por incomodidad. «Caminen en círculo», ordenó Neumann. Las mujeres obedecieron, formaron un círculo lento sosteniendo las faldas levantadas. El espectáculo era grotesco, pero no revelaba nada. Hartman sintió el sudor frío bajo el uniforme. Había planeado esta inspección como demostración de poder, pero la demostración se estaba convirtiendo en exposición de su propia desesperación. Rachel murmuró algo en yiddish, tan bajo, que solo las mujeres más cercanas lo escucharon. «Seen and blind», están ciegos. No era burla, sino evaluación táctica. El momento de quiebre llegó cuando Miriam tropezó. No fue accidente, sino teatro calculado. Performance ejecutada con la precisión de quien había observado cientos de interrogatorios en salas de tribunal junto a su padre. Miriam dejó que su pie derecho se enganchara con una piedra inexistente en el pavimento del patio, y cayó hacia adelante en movimiento controlado que parecía espontáneo. Sus manos se extendieron para amortiguar la caída. La falda volvió a caer inmediatamente cubriendo sus piernas. Un guardia dio medio paso adelante instintivamente, como si fuera a ayudarla, antes de recordar que no estaba allí para ayudar a nadie. Miriam se levantó despacio, sin prisa aparente. Ajustó la tela con manos que temblaban, quizás genuinamente, quizás actuadas. Se sacudió el polvo de las rodillas y volvió a levantar la falda a la altura ordenada. El proceso completo tomó quizás 8 segundos, tal vez 10. El gesto fue tan simple, tan aparentemente accidental, que tomó 3 segundos completos antes de que alguien, primero las prisioneras más atentas, después algunos guardias más jóvenes, finalmente Neumann, entendiera su significado profundo. Miriam acababa de romper el ritmo. Había introducido desorden en un procedimiento diseñado para ser impecable en su humillación, y al hacerlo,
había expuesto el absurdo completo de la situación. Un oficial alemán ordenando a 47 mujeres hambrientas levantar faldas en un patio vacío bajo el frío de abril, buscando objetos que manifiestamente no existían, prolongando una humillación que no estaba produciendo ningún resultado operativo que pudiera ser documentado en un informe a Berlín. Uno de los guardias más jóvenes tosió. Otro miró hacia el suelo. Eva tradujo la siguiente orden con 2 segundos de retraso. No fue mucho, pero fue suficiente. Hartmann cerró la inspección con una frase vacía. Procedimiento concluido. Sin incidencias. Sin incidencias. Esa noche en el barracón no hubo celebración. No hubo abrazos. No hubo lágrimas de alivio. No hubo declaraciones triunfales susurradas en la oscuridad. Las mujeres se movieron en silencio entre las literas superpobladas, preparándose para dormir con los mismos movimientos mecánicos de siempre, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero algo había ocurrido y todas lo sabían. Rachel habló primero con esa voz baja que obligaba a las otras a acercarse y formar el círculo inconsciente que se había convertido en su forma de comunicación segura. Lo que pasó hoy no fue victoria. Necesito que entiendan eso. No derrotamos a nadie. No ganamos nada tangible. Fue información, y necesitamos entender exactamente qué información obtuvimos y cómo usarla sin que nos cueste la vida. Miriam asintió en la oscuridad, su silueta apenas visible contra la luz tenue que entraba por las rendijas. Hartmann no esperaba encontrar nada específico. Yo lo vi en sus ojos. Esperaba que reaccionáramos. Esperaba miedo visible, pánico, alguna señal de que había penetrado nuestra defensa psicológica. Esperaba que nos quebráramos. No le dimos nada. Dvora, aún temblando por el estrés acumulado del día, su voz apenas un susurro tembloroso, preguntó: ¿Y qué hacemos con esa información? ¿Cambiamos algo? ¿Nos preparamos para que sea peor la próxima vez? Asumimos que vendrá algo peor. Hannah respondió con la precisión técnica que caracterizaba todo su pensamiento, como si estuviera resolviendo un problema de ingeniería en lugar de planeando supervivencia. Nada, no cambiamos absolutamente nada en nuestro comportamiento visible. Seguimos siendo exactamente lo que esperan que seamos. Obedientes cuando ordenan obediencia, sumisas cuando exigen sumisión, previsibles cuando necesitan previsibilidad. No les damos ninguna razón para pensar que somos más complejas o más organizadas de lo que asumen. La invisibilidad es nuestra única protección. Leah añadió su propia observación, usando el lenguaje acústico que era su forma de entender el mundo. Pero ahora sabemos algo que él no sabe que sabemos. Hartmann ya no confía en sus propias órdenes. Lo escuché en su voz cuando cerró la inspección. Esa frase, sin incidencias, sonó hueca incluso para él. Hay duda. Y la duda en un sistema que funciona con certeza absoluta es como grieta en una presa, pequeña al principio pero se expande. Era cierto. Hartmann había revelado algo profundamente peligroso para su propia posición: inseguridad fundamental. Y en sistemas autoritarios que funcionan basados en proyección inquebrantable de poder absoluto, la inseguridad es virus que se propaga de arriba hacia abajo. Un oficial que duda contamina a sus subordinados. Los guardias que habían desviado la mirada durante la inspección no lo habían hecho por compasión hacia las prisioneras. La compasión no existía en ese lugar. Lo habían hecho porque la autoridad de Hartmann se había agrietado visiblemente frente a ellos. Y una vez que los subordinados perciben debilidad en su superior, la estructura completa comienza a tambalearse. Y las grietas en estructuras bajo presión constante de guerra total tienden a expandirse con velocidad exponencial. Rachel sacó un pedazo diminuto de papel arrugado del interior de su manga, donde lo había escondido durante semanas. No debía tenerlo. Poseer papel sin autorización era infracción castigable con aislamiento o peor. No debía escribir. La escritura era acto de documentación, y la documentación era inherentemente peligrosa, porque implicaba memoria, organización, pensamiento más allá del momento presente. Pero lo hacía de todas formas,
en letra microscópica casi ilegible, usando carbón diluido en agua que robaba de las estufas cuando los guardias cambiaban turno. Escribió 3 palabras en alemán primero con trazo firme a pesar de la poca luz. Arriba las faldas. Después las repitió en yiddish, la lengua que los alemanes no entendían pero que las mujeres compartían. Auf die schicke Kleck. Esto es un código ahora, dijo en voz apenas audible, sosteniendo el papel para que las otras 4 pudieran verlo en la penumbra. Cuando escuchen estas palabras repetidas por cualquiera de nosotras, o cuando alguien de confianza las mencione, significa que alguien, un guardia, un oficial, un colaborador, está buscando activamente pretexto para violencia. No les den ninguno. Obedezcan perfectamente. No reaccionen emocionalmente. Vacíen la interacción de contenido. Hagan que la autoridad se estrelle contra el vacío. La frase comenzó a circular esa misma noche. No entre las 200 prisioneras del campo, no de manera indiscriminada que pudiera atraer atención o ser infiltrada por informantes, solo entre aquellas mujeres que habían demostrado a lo largo de semanas y meses capacidad de mantener silencio bajo presión extrema, entre aquellas que entendían que supervivencia no era asunto individual, sino colectivo, que dependía de redes invisibles de comunicación y protección mutua. ¿Arriba las faldas? Dejó de ser simplemente una orden humillante específica de un día específico, y se convirtió en señal de alerta codificada, que se transmitiría en susurros durante los meses siguientes. Una advertencia de que la autoridad estaba buscando activamente errores para justificar castigo. Un recordatorio de que la mejor forma de resistir no era desafiar abiertamente, eso solo justificaba represión, sino vaciar las órdenes de su contenido emocional deseado. Convertir la obediencia en performance tan perfecta que dejaba al enemigo sin nada contra qué reaccionar. Las mujeres comenzaron a moverse siempre un paso adelante del sistema. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. Hartmann no repitió la inspección. Los guardias volvieron a sus rutinas. Las prisioneras trabajaban, comían raciones mínimas, dormían en literas superpobladas. Pero algo había cambiado. Miriam lo notó primero. Hartmann evitaba contacto visual directo. Cuando pasaba frente a las filas, su mirada se desviaba hacia un punto por encima de las cabezas. No era respeto, sino incomodidad. Neumann se volvió más agresivo, golpeaba con más frecuencia, gritaba por infracciones menores. Pero incluso esa violencia era predecible, y lo predecible podía evitarse. Eva comenzó a añadir pausas pequeñas antes de traducir órdenes severas. Microsegundos de retraso que daban tiempo para prepararse. Y luego, en la segunda semana de mayo, llegó la noticia. Hartmann iba a ser transferido. No fue anunciado oficialmente. Fue Eva quien lo mencionó casi de pasada. El campo iba a ser reorganizado. Nuevos oficiales. Miriam preguntó con cuidado. ¿Sabe por qué lo transfieren? Eva miró hacia los lados antes de responder. Los informes dicen reasignación por necesidades operativas, pero escuché a los guardias. Dicen que Berlín lo considera demasiado blando. Demasiado blando. Un oficial que había ordenado inspección corporal masiva, que había supervisado raciones de hambre, que había permitido golpizas diarias. Demasiado blando porque no había encontrado contrabando, porque no había generado reportes de disciplina, porque las prisioneras bajo su mando seguían vivas. El sistema no recompensaba la ausencia de violencia, castigaba la falta de resultados. Rachel entendió algo más profundo. No lo transfieren porque falló, lo transfieren porque nosotras no fallamos. Era cierto. El verdadero error de Hartmann había sido asumir que humillarlas las quebraría, pero las mujeres ya habían sido quebradas 1000 veces. Ya habían perdido familias, hogares, nombres. Lo único que les quedaba era la capacidad de pensar, y eso ninguna inspección podía confiscar. El último día de Hartmann fue un jueves. No hubo ceremonia, no hubo discurso. Simplemente subió a un vehículo militar y se fue. Las mujeres lo observaron partir desde la ventana del barracón. Nadie dijo nada durante varios minutos.
Finalmente, Dvora preguntó, ¿creen que el siguiente será peor? Hannah respondió con honestidad, probablemente. Lea añadió, pero ahora sabemos algo que no sabíamos antes. ¿Qué? Preguntó Dvora. Rachel respondió por todas, que incluso en el infierno los demonios pueden cometer errores, y cuando lo hacen, nosotras estamos mirando. Esa noche, Miriam escribió algo en el margen de un papel de empaque. No un diario, no una carta, solo documentación. Wilhelm Hartmann, Oberleutnant. Abril-mayo 1944. Ordenó inspección corporal colectiva. Falló. Transferido. No era venganza sino registro, porque Miriam entendía algo fundamental. Los crímenes que no se registran desaparecen de la historia. Los meses siguientes fueron más duros. El nuevo comandante era eficiente, frío, indiferente. No cometía errores emocionales, no buscaba demostrar poder. Simplemente ejecutaba procedimientos. Las mujeres del barracón fueron redistribuidas. Miriam fue enviada a un campo en Hungría. Rachel desapareció en un transporte hacia el este. Dvora sobrevivió ocultándose en un grupo médico hasta la liberación. Hannah murió de tifus en enero de 1945, 3 meses antes del fin de la guerra. Lea fue evacuada durante una marcha de la muerte y encontrada por tropas soviéticas casi muerta. De las 5 mujeres que habían estado en aquel patio el 23 de abril de 1944, solo 2 sobrevivieron, Dvora y Lea. Y de Wilhelm Hartmann no quedó registro alguno. Su nombre no aparece en juicios de posguerra, no en archivos de crímenes de guerra. Desapareció en la burocracia militar alemana, una nota al pie en la maquinaria genocida del Tercer Reich. Pero la orden que dio, arriba las faldas, sobrevivió. No en documentos oficiales, sino en la memoria de las mujeres que la convirtieron en algo distinto. Una clave, un aviso, un recordatorio de que anticipar la crueldad era una forma de resistencia. En 1961, Deborah Levinson, ya médica en Jerusalén, escribió un testimonio breve para el Yad Vashem. Mencionó la inspección, mencionó las faldas modificadas, mencionó el silencio que había quebrado la autoridad de un oficial alemán. El testimonio fue archivado junto a miles de otros relatos y pasó décadas sin ser leído. En 1998, una historiadora polaca encontró el documento, contactó a Dvora, entonces de 75 años, y le preguntó, ¿por qué cree que esa inspección fue importante? Dvora respondió sin dudar, porque nos enseñó que la autoridad tiene límites y que el silencio puede ser más fuerte que la obediencia. Lea Bergman nunca habló públicamente sobre su experiencia. Se convirtió en profesora de música en Haifa. Enseñaba a sus estudiantes a escuchar los silencios tanto como los sonidos. Murió en 2004. En su funeral, su hija encontró un cuaderno viejo que contenía una sola frase en yiddish: Vender, soy nesucht, gefinornit. Cuando el enemigo busca demasiado, no encuentra nada. No era filosofía sino manual de supervivencia. Hoy en los archivos del Yad Vashem existe una nota al pie en un estudio sobre resistencia femenina. En algunos barracones las prisioneras desarrollaron señales codificadas basadas en órdenes de guardias. Una de ellas era arriba las faldas, usada para indicar que los oficiales buscaban pretextos para violencia colectiva. Es todo lo que queda. Una línea, una nota, un fragmento. Pero es suficiente porque en esa frase está la prueba de que 5 mujeres judías, hambrientas y marcadas para morir, entendieron algo que su enemigo nunca pudo, que el poder que necesita demostrar su fuerza constantemente ya no es poderoso, que la crueldad que busca justificación es crueldad insegura, que obedecer sin romper, resistir sin gritar, pensar sin ser visto, es la forma más silenciosa y peligrosa de rebelión. El patio donde ocurrió la inspección fue demolido en 1947. El campo fue desmantelado. El terreno se convirtió en campo agrícola. No hay placa, no hay memorial.
solo tierra donde ahora crecen girasoles. Pero si alguien caminara por ese campo en abril, en el aniversario de aquella mañana de 1944, y supiera escuchar, tal vez escucharía algo. No un grito, no un llanto, un silencio. El mismo silencio que 5 mujeres usaron como arma el día que un oficial alemán les ordenó levantar las faldas y no encontró nada porque no había nada que encontrar. Y ese silencio, 80 años después, sigue siendo ensordecedor. Si conoces a alguien de tu ciudad y país cuya historia merezca ser contada, escríbela en los comentarios. Quizás el próximo héroe invisible sea el tuyo.